¿Cómo estamos? Un placer poder volver a entrar a sus hogares y dar esa oportunidad al conocimiento. Estamos hablando de la Revolución Francesa, todo ese movimiento que habíamos marcado como el inicio de la revolución, la primera revolución en la historia del mundo, porque las revoluciones que habían habido eran movimientos de independencia, como lo fue en Estados Unidos para lograr su independencia de Inglaterra, y el movimiento que hubo en Inglaterra, que fue originado para que se pudiera implementar el Parlamento. Eso no se debe de confundir con revoluciones, que fueron situaciones que fueron pues primero, antes de esta Revolución Francesa. Esta va a ser la primera en la historia. El movimiento que se va a ir suscitando y que va a ir haciendo que toda esta formación de los estados en cuestiones de la política, ese pensamiento que se fue haciendo emblemático en el concepto de las guerras francesas, vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando todo ese escenario mundial cuando va a originarse estos principios, cuando Francia es expulsado por los ingleses de Canadá. Acuérdense que ahí estaba todo lo de Quebec y Montreal, y que va a hacer que la mitad de todo ese concepto francés, al ser expulsados de Canadá, va a traer pues que se produzca una herida en Francia, que la van a ellos a expulsar, apoyando a Estados Unidos cuando quiere hacer su independencia contra Inglaterra. Aunque todo este apoyo va a tener consecuencias a nivel financiero, porque como ustedes saben, todas las guerras traen problemas a nivel económico, y todo esto va a traer un problema grave que se va a extender a quitarle todos los privilegios a la nobleza, porque no querían pagar impuestos. Aquí se va a hacer una convocatoria para que esos reyes, para que esos nobles empezaran a pagar lo que les correspondía, pero pues en realidad no quieren, porque todo el sistema tributario va a estar cargado en el pueblo como siempre. Toda esta nobleza y todos esos privilegios que ellos tienen se les van a quitar, y se va a empezar a cuestionar por qué no pagan impuestos, por qué esa carga tributaria que el pueblo es el que está manteniendo para sacar adelante a esa nación que estaba en proceso, está pues queriendo quitar todo ese absolutismo, todos esos privilegios de estos nobles, de estos reyes, que en determinado momento buscaban las leyes antiguas para poder estar avalando todo esto, porque en esa época todas esas tierras que la gente ocupaba para sembrar y todo, el rey podía llegar y quitarlas. ¿Cómo? Pues basándose en todas esas leyes antiguas en las que se iba a pues para que ellos pudieran seguir teniendo esa fuerza, y se va a hacer una convocatoria a todos los estados generales. Estos estados generales, que tenía más de 150 años de no reunirse, va a hacer que en todos esos conceptos de campesinado que se estaba haciendo, no se sienta pues abusado en cierta forma por toda esta gente. Aquí va a recaer todo ese peso de lo que estaba aconteciendo, porque fíjense en lo que pasa. Cuando hay este tipo de movimientos, por lo regular, siempre va a haber una mala cosecha que tiene que ver mucho con el campesinado, y entonces todas estas situaciones que se producen en los movimientos que van a llevarse a cabo es porque ha habido una mala cosecha. Esa mala cosecha tiene mucho que ver
con lo que estábamos comentando. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que el concepto de que una mala cosecha hubiera en eso había pasado también en Irlanda, cuando lo de la cosecha de las papas, recordarán, y que esto va a llevar que no haya un apoyo por parte de Inglaterra y de ahí se empiecen a hacer esas guerras intestinas en lo que había pasado en Irlanda. Pues aquí va a pasar algo semejante porque va a haber una mala cosecha y va a traer que estos estados generales que se va a hacer esa convocatoria y en lo que va a estar, los estados estaban divididos en tres partes, que era el clero, la nobleza y el pueblo. Ese pueblo privilegiado que no tenía las garantías que le correspondían, únicamente era abusado y aplastado, y que se le van a sumar pues la monarquía. Todas estas situaciones la habían tratado con el rey, que aparentemente él estaba de acuerdo, pero cuando se llegan a juntar todos estos estados generales, los va a expulsar de la junta, de la sala, y ellos se van a ir a una cancha deportiva, y a este tipo de concepto se le va a denominar, porque allí se van a juntar todos estos estados generales y van a hacer un juramento que se le va a llamar el juramento de la pelota. A este concepto de la pelota, en el que se va a quedar instituido que no van a descansar hasta que no se forme una constitución. Esa constitución nacional, donde va a dar todas las garantías al pueblo y donde va a emanar la autoridad, dando el concepto de nación. Cuando aquí vamos a ir viendo, cuando el rey aparentemente acepta una nueva constitución monárquica, consolida ese estilo en el que habíamos comentado que todas las personas a nivel de este concepto lo vamos a ir registrando, porque fíjense en qué importante es para la monarquía, la gente noble, tener esos privilegios de que ellos no pagaban los impuestos, ya lo habíamos aclarado, y aquí vamos a esperar que esas nobleza pues se meta la mano al drill y aporte los impuestos que le corresponden. Quiero hacer aquí un hincapié en lo que es la palabra drill. Drill era como una bolsa, o se puede considerar como una tela de algodón, una tela de lino, que a veces estaba pues como con unas rayas muy finas, y que es un algodón crudo. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a que esta nobleza, a que esos reyes se metan la mano al drill, estamos hablando de que se metan la mano a la bolsa y paguen lo que les corresponde. Todas estas situaciones que nosotros aquí nos vamos a ir dando cuenta que ese rey va a empezar a tener pues diferentes conceptos, porque primero les autorizan una cosa y luego les dice que ya no. Y fíjense en lo que va a pasar aquí. Van a ellos a hacer ese levantamiento, que van a llegar a la Bastida. Esa toma, donde era una cárcel política, que en ese momento pues ya nada más tiene unos 7 presos, pero que de todas maneras es un concepto de lo que es una prisión. Y aquí el pueblo se va a empezar a levantar en armas, van a empezar a ver las movilizaciones y se van a agarrar las armas, pero se van a dar cuenta que no tienen balas y que todas esas balas están en la Bastilla. Y van a ir y la van a tomar, la van a quemar y van a llevarse a todo la monarquía, se las van a llevar a París, a donde allí le van a hacer pues el juicio que se va a hacer contra el rey Fernando II, Fernando XVI y su esposa. Ellos van a tratar de huir, y en esa huida van a irse al castillo, y el pueblo va a encontrar unos cofres donde ahí hay unas cartas que es la prueba
donde este rey estaba haciendo una conspiración en la cual él estaba diciendo por dónde y en qué momento podía entrar a invadir a Austria. Ya al tener esta prueba de esa traición que se estaba haciendo, de esa conspiración que se estaba haciendo, es cuando se va a dar el movimiento. Y aquí va a entrar un concepto muy, muy importante que desde los romanos, de los griegos, no se consideraba, porque siendo ellos romanos y griegos, tenían que ser de padres griegos, de padres romanos, o haber nacido en Grecia o en Roma. Y aquí se va a hacer el concepto de ciudadano, de libertad, y se va a cambiar todo ese concepto de súbdito. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la continuación de esta Revolución Francesa, en la que iremos viendo cómo se va a llevar a su culminación. Pues que pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.